bendiciendo grandemente. Hoy vamos a escuchar en la palabra de Dios un relato. Los días miércoles siempre se habla de la oración, del poder que tiene la oración. Amén, gloria a Dios. Qué importante es que el cristiano, el creyente, ore a Dios. ¿Qué significa orar a Dios? Hablar con Dios. Hay una diferencia entre la oración y hay una diferencia muy notable en el rezo. El rezo son palabras prefabricadas, ya estudiadas, ya conocidas, pero la oración es lo que sale del corazón. Es hablar con Dios como uno está hablando con un amigo que no nos va a fallar, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y hoy vamos a tocar una de las oraciones, yo creo, más cortitas que se encuentran en la Biblia. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 14 de San Mateo y versículo 22, donde nos habla que Jesús dice, anda caminando sobre el mar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es Dios de la naturaleza, es soberano sobre la naturaleza. Él la creó. Y vemos aquí en la palabra de Dios que vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde nos dice la palabra de Dios, capítulo 14 de San Mateo, verso 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vemos aquí en la palabra del Señor una historia tremenda, donde nos habla la palabra de Dios que Jesús estaba ahí en Galilea, en la provincia de Galilea, después de hacer el milagro, ¿no es cierto?, tan tremendo de la alimentación de los 5.000, pero luego él le dice a sus discípulos, tomen la barca, crucen a la otra ribera. Él se encontraba ahí en Capernaum, pero del otro lado estaba Betsaida, entonces tenían que cruzar el mar de Galilea. Se le llama mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Se le llama lago o mar de Galilea. ¿Por qué? Porque es muy pequeño como para ser un gran mar, ¿no es cierto? Tiene de largo 21 kilómetros y tiene de ancho 12 kilómetros el mar de Galilea o el lago de Galilea. Y ahí el Señor le dice, crucen el mar, váyanse para Betsaida y yo los voy a alcanzar. Pero nos dice la palabra del Señor que ellos toman la barca, empiezan a navegar este mar o lago de ahí de Galilea, pero nos dice la palabra del Señor algo muy importante. Recuerde que hemos estado hablando de la oración más cortita en la Biblia, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, gloria a Dios. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento le era contrario. Gloria a Dios. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús andando sobre el mar. Si nosotros estudiamos un poquito lo que se trata de las vigilias, cuáles son las vigilias que se practicaban allá en Israel. La primera vigilia comenzaba, la vigilia de la noche comenzaba desde las 6 de la tarde hasta
las 9 de la noche. La segunda vigilia era desde las 9 hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia era desde las 12 hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pero acá nos dice la palabra del Señor que ellos atraviesan el mar, están atravesando y se levanta una gran tempestad porque el viento dice que era contrario. Y nos dice la palabra del Señor que a la cuarta vigilia de la noche lo ven a Jesús andando sobre el mar. Y acá hay mucho para tomar, ¿no es cierto? Pero nos dice la palabra de Dios de que Él no llegó ni a la primera vigilia, tampoco llegó a la segunda, ni tampoco a la tercera, sino que a la cuarta vigilia de la noche se aparece Jesús andando sobre el mar, cuando ya las esperanzas de sobrevivir ya se habían agotado. Yo me imagino a estos hombres de mar queriendo dominar esa pequeña barca donde estaban los discípulos, y cada vez era más grande la tempestad que venía y las olas que le azotaban, de tal manera que tal vez habían perdido la esperanza de vida. Pero nos dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús se aparece caminando sobre las aguas, y como esto es algo anormal, porque sabemos que en lo sólido se puede caminar, en lo líquido no se puede caminar porque te hundís, porque es algo natural. Pero lo que los discípulos no podían entender todavía, que Jesús es sobrenatural, que Jesús es sobre la naturaleza porque Él la creó. Y en forma de milagro venía caminando sobre las aguas y se espantaron y dijeron: un fantasma, la muerte nos viene a buscar. Tal vez muchos habrán dicho, estarían temblando, tal vez algunos hasta lloraron. Pero Jesús le dice: tengan ánimo porque yo soy. Y entonces ahí estaba Pedro, el apóstol San Pedro, que siempre Pedro era llamativo por distintas circunstancias, ¿no? Era un hombre muy temperamental, tenía mucha fe, pero siempre sobresalía de algunas que se mandaban. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya caminando sobre las aguas en dirección a ti. Y Jesús le dice: bueno, vení. Y empezó a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro se tira de la barca y, para su sorpresa, las aguas se le hicieron sólidas. No es porque estaba congelado el mar, porque en aquel lugar no se congela el mar. Y dice que empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero ya cuando se alejó del barco, a una distancia considerable, antes de llegar donde estaba Jesús, empieza a razonar con su mente humana. Y se da cuenta que se había metido en un problema gratuitamente, sin que nadie lo había llamado a un terrible problema, porque dice que empezó a mirar el fuerte viento, las olas que levantaban y bajaban al barco, y empezó a dudar. Empezó a razonar con su mente humana, diciendo: es imposible lo que yo estoy haciendo. Era un hombre de mar, era un pescador, era un hombre que sabía nadar muy bien. Pero dice que empezó a dudar y se empezó a hundir. Pero un hombre que sabe nadar se puede hundir. La palabra dice que acá se empezó a hundir. Se estaba ahogando y clamó a Jesús: Señor, sálvame. Entonces Jesús llega hasta donde estaba Pedro, le extiende la mano, lo saca y lo lleva caminando hacia la barca y se suben en la barca, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice acá? El verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, gloria a Dios, y comenzó a hundirse y dio voces de miedo diciendo: Señor, sálvame. Yo creo que esta es la oración más cortita que se encuentra en la Biblia. Yo no encontré otra más corta.
Señor, sálvame, dijo. Y al instante el Señor escuchó esa oración de Pedro y lo salvó. Hoy vamos a hablar de la oración. Qué importante, ¿no es cierto? Pero primeramente quiero tocar algunos puntos. Nos dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. En este tiempo, la barca representa a la iglesia. Esta es una barca. Ustedes son los marineros, ustedes son los discípulos, yo también. Y la barca representa a la iglesia. Fíjese, ¿pero qué nos dice la palabra del Señor? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Siempre el creyente va a tener el viento en contra. ¿Qué significa esto? Va a tener la contra del enemigo, que es Satanás, va a tener la contra del mundo, gloria al Señor, y el viento siempre va a ser contrario para un creyente, porque no es fácil el camino del Señor, tampoco es difícil, porque lo más drástico ya lo hizo Jesús en la cruz. Pero Jesucristo también dijo que el reino de Dios es de los valientes y los valientes lo arrebatan. El reino de Dios no es para cobardes. No es para aquellos que le viene un problema y reniegan contra Dios y dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasó esto? El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Dios quiere que usted sea valiente. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, cuando a usted le viene un problema, haga la oración como hizo Pedro. Señor, sálvame. Y en una oración tan pequeña, el Señor le asió de la mano y lo llevó. Pero fíjese que también nos enseña acá que a la cuarta vigilia de la noche apareció el Señor. ¿Por qué esperó tanto Jesús? Muchas veces nosotros oramos y clamamos y a veces hasta ayunamos y no hay contestación en la oración. Parece que los cielos se hicieron de bronce y que Dios no nos escucha. ¿Y qué está pasando? Yo pienso que los marineros, los discípulos, los 12 discípulos que estaban ahí en la barca, habrán clamado, Señor, Dios, sálvanos. ¿Por qué esperó tanto el Señor? ¿Por qué no vino en la primera, o en la segunda, o en la tercera vigilia? No, tuvo que esperar hasta la última, hasta que los discípulos perdieron toda la fe de salvación. Y a veces pasa con nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo la contestación de todas las cosas que pueden pasarle a usted, pero a veces el Señor espera para contestar nuestra oración para que nosotros mismos nos demos cuenta que nuestra fe no es tan grande, que no tenemos tanta fe en Dios. Muchas veces nosotros nos gloriamos y decimos, somos creyentes, yo tengo una fe bárbara. Pero a veces cuando pasamos el problema y el Señor se nos aparece ni en la segunda, ni en la primera, ni en la tercera, sino en la cuarta vigilia, o sea, en lo último, cuando ya no podemos más, como estamos como Pedro, con la cabeza afuera clamando, cuando nos hundimos en el problema, en la dificultad, o tal vez en la enfermedad, gloria al Señor, muchas veces nos damos cuenta que no tenemos tanta fe como parece que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede aumentar la fe? Bíblicamente dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Dónde usted puede escuchar palabra de Dios si no es dentro de la barca, dentro de la iglesia? Usted cuando viene los miércoles, cuando viene los domingos, está escuchando palabra de Dios y su fe se está aumentando. ¿Dónde va a escuchar la palabra del Señor? ¿En un casino? ¿En dónde? ¿En un baile? No, la tiene que escuchar acá, en la casa del Señor, en la barca. Pero fíjese que hay algo también para notar, la actitud de Pedro. Mientras Pedro estaba en la barca, estaba a salvo. La barca era sacudida, levantada, tirada de un lado para el otro, pero no se hundía, estaba ahí adentro.
Él estaba en la barca. Mientras estaba en la barca, estaba sacudido como el trigo, pero estaba a salvo. ¿Quién le mandó a tirarse en el mar? Usted sabe que el mar representa al mundo. Bíblicamente el mar, las aguas representan al mundo. Y cuando nosotros dejamos la barca, que nos bajamos de la barca y empezamos a caminar sobre el mundo, ¿sabe cómo terminamos? Hundiéndonos. Mientras usted está en la iglesia, puede tener problemas, dificultades, enfermedades, pero usted viene a la casa del Señor, su fe le crece, todos los hermanos oramos por su problema, usted ora por su problema y Dios lo saca a flote. Pero cuando dejamos las cosas del Señor y nos bajamos de la barca, nos empezamos a hundir espiritualmente, y si estamos enfermos nos vamos a seguir enfermando más. Y es probable que hasta llegamos a morirnos. Si tenemos un problema económico y renegamos contra Dios porque decimos, estamos en la iglesia y las cosas me van mal, no voy mal a la iglesia, ¿para qué voy? Y nos vamos al mundo, nos vamos a hundir más, porque acá, mientras usted esté dentro de la barca, usted está a salvo. Pero usted, cuando se baja y reniega de las cosas de Dios y se va nuevamente al mundo, se va a hundir. Se va a hundir. Fíjese que Jesús, cuando se les aparece, ellos dijeron, es un fantasma, razonaron mentalmente. Pero y dieron voces de miedo. Usted sabe que el miedo paraliza. El miedo realmente al ser humano lo lleva a dudar de Dios y lo tiene paralizado y no lo deja avanzar. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Qué importante, hermano, el Espíritu Santo de Dios está en la barca. Tómelo, no lo deje escapar. En el movimiento, cuando estamos orando, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, usted abra su corazón y dígale al Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi hogar, lléname con tu bendito Espíritu Santo, dame de ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que dice la palabra de Dios. Amén. Fíjese, dice el verso 30 que nos habla de la pequeña oración que hizo Pedro. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, o sea, quedó paralizado. El miedo lo paralizó, el miedo le quitó la fe, el miedo lo empezó a hacer hundir y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Una pequeña oración, 2 palabras. Señor, sálvame. Pero no clamó a una estatua, no clamó a una estampita, no clamó a un crucifijo, sino que clamó al autor de la vida, que se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces, en resumen de todo esto, ¿qué le puedo decir, hermano? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cómo hacemos la oración nosotros? Cuando oramos, ¿realmente estamos esperando que acontezcan las cosas que le pedimos? ¿O simplemente lo hacemos porque nos enseñaron o para cumplir un mandamiento? Debemos siempre de orar a Dios con la expectativa de recibir realmente lo que vamos a pedir. Pero ojo que también nos dice la palabra de Dios, que si algo pedimos a Dios conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No vamos a pedir barbaridades ni cosas ilógicas, sino vamos a pedir cosas de las cuales Dios sabe que necesitamos. Y si Dios sabe, ¿por qué quiere que le pidamos? Si Él ya sabe todo. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, significa que Dios lo sabe todo. Los atributos de Dios es la omnisciencia, Dios lo sabe todo, la omnipotencia, Él todo lo puede, la omnipresencia, que Él está en todas partes a la vez, porque es Dios.
Pero si Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo y Dios lo ve todo, ¿qué necesidad tiene que nosotros le pidamos a Dios? Que Dios nos dé directamente. Pero la palabra del Señor nos enseña que como hijos obedientes debemos de humillarnos ante el Señor y clamarle a Dios en oración y exponerle nuestra necesidad a Dios y decirle, Señor, yo necesito esto. Necesito que me des más fe, necesito que entres en mi hogar, necesito que tú salves a mi familia, necesito un trabajo o necesito un trabajo mejor, y el Señor en su infinita misericordia se lo va a dar. Pero tengamos en cuenta estas cosas, que el viento siempre va a ser contrario, pero Dios va a estar con nosotros. A mí me gusta ver los documentales a veces de los animales, de estas cosas, y he observado, hay un pez, que es el salmón, que este pez nada en contra de la corriente. Este pez dice que recorre kilómetros y nadando kilómetros y kilómetros y salta, si usted ve esos documentales, parecen hasta mentira, cómo estos salmones saltan como si fueran una especie de montaña en el agua para llegar a donde quieren llegar. ¿Por qué? Porque nadan contra la corriente. Yo pienso que nosotros somos unos pequeños salmones. El cristiano es como el salmón. Tiene que ir contra la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo te dice todo vale. Hace esto, hace lo que se te da la gana, porque si todos lo hacen, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Pero nosotros que hemos conocido al Señor, vamos en contra de la corriente como este pez, como el salmón. Qué importante, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces dijimos que la tempestad y el viento le vienen contra a la iglesia, pero si nosotros permanecemos fieles, no abandonamos el camino del Señor, el puesto en el cual el Señor le ha puesto, usted le ha puesto como marinero, a otro lo puso como capitán, a otro lo puso de otra manera, pero todos somos parte de esta tripulación, amén, la tripulación del Señor. Esta es la barca, usted está en la tripulación, no se baje. Van a venir tempestades, problemas, dificultades, pero si usted permanece firme, realmente usted va a estar a salvo. No haga como Pedro, que se tiró y quiso caminar, pero le falló la fe y se empezó a hundir, porque el viento era contrario. Dijimos que las aguas, el mar representa al mundo, ¿no es cierto? La barca representa a la iglesia. Nosotros somos los marineros y debemos de permanecer siempre firmes. Hermano, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta pequeña reflexión le pueda servir y ponerla en práctica, porque mire, nosotros los viernes tenemos un estudio bíblico, todos los viernes. Si usted quiere venir, va a ser bienvenido a las 20 horas. Y le he enseñado a los hermanos que hay 3 reglas básicas, ¿no es cierto?, para las cosas del Señor, cuando nos ponemos a leer la Biblia. Primero, tenemos que orar para que Dios nos ilumine y entendamos lo que dice la palabra de Dios. Y la primera regla es la observación, observar lo que dice el pasaje. La segunda regla es la interpretación, entender lo que ese pasaje dice, con contextos y contextos que estén realmente antes y después para entender, ¿no es cierto?, lo que nos dice ese pasaje. Y la tercera regla, es la más importante, es poner en práctica lo que aprendimos. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, escuchó el sermón, sea cortito, sea largo, a mí los sermones largos la verdad me aburren, no me gustan. Trato de ser lo más sintético posible, porque si hacemos un sermón largo los hermanos empiezan a abrir la boca y se duermen. Pero qué importante, cada uno tiene su estilo, ¿no? Uno predica largo, otro predica corto, pero el pan es el mismo. Los panaderos somos distintos, pero el pan de vida, que es la palabra de Dios, son distintos. Es la misma,
Es el mismo pan amasado por distintos panaderos. O sea, por distintos predicadores. Y vemos aquí que si ponemos en práctica lo que aprendemos, ¿no es cierto? Cuando venimos, escuchamos la Biblia, escuchamos al predicador, debemos de ponerlo en práctica, porque si no, somos oidores olvidadizos. Si no ponemos en práctica lo que hemos escuchado, venimos a perder el tiempo, venimos a pasar el tiempo. Pero qué importante es poner en práctica cuando salimos de acá, cuando vamos a casa, ¿no es cierto? Ponerlo en práctica con la familia, ponerlo en práctica en el trabajo, ponerlo en práctica con el vecino, poner en práctica lo que aprendimos en la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, gloria a Jesucristo. Y ¿sabe qué me gustaría? Si la hermana salmista, si nos puede cantar esta hermosa, aunque sea el coro de la hermosa alabanza que hizo al último, la última. Poderoso Dios. Y que nos podamos estar gozando con esta alabanza y ya nos despedimos, gloria al Señor. Pero qué bueno es que nos despidamos cantándole al Señor. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar todos. Amén. Al que está sentado en el trono. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Y Señor. al Cordero. Sí, Señor. Aleluya. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Sea el honor. Grande eres, Señor. Toda la gloria, la alabanza para ti, Señor. Sea Bendice la a tu pueblo. gloria. Bendice a tu pueblo, Dios. Y que podamos poner en práctica tu palabra, Sea Señor. la honra. Aleluya. Y calabacía, alabacay, aleluya. Sea el El dominio. dominio. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Por los siglos De los siglos. Te alabamos, Señor. Bien fuerte vamos a alabar. Poderoso Dios. Oh, maravilloso. Poderoso Dios.